La audiencia constitucional es considerada la etapa de más importancia del juicio de garantías. Es en esta parte del juicio donde se desarrollan y concentran los actos procesales que más tienen influencia en cualquier juicio de amparo. Estos actos son la recepción de pruebas, la rendición de alegatos y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público Federal, e incluso se dicta la sentencia que pondrá fin a la demanda. La audiencia constitucional puede definirse como un acto jurídico de naturaleza procesal donde la autoridad competente da fe de las actuaciones en lo referente al juicio y se ofrecen, admiten y desahogan las pruebas presentadas por cada parte, conforme a la regla general prevista en el artículo 147 de la ley de la materia. En el auto o acuerdo en que se ordena admitir la demanda del amparo, debe señalarse el día y la hora para que tenga lugar la audiencia constitucional, a más tardar dentro del término de 30 días, con excepción de los casos en que el agraviado impugne la aplicación de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en lo que reclame la violación de las garantías contenidas en los artículos 16 en materia penal, 19 y 20, fracción primera, fracción octava y fracción décima, párrafos primero y segundo de la Constitución Federal. La celebración de la audiencia constitucional debe fijarse dentro de 10 días, después de que se haya admitido la demanda de amparo. También tenemos como otra definición de la audiencia constitucional, que es el acto procesal que se desarrolla en la primera instancia del juicio de amparo indirecto, en el cual son oídas las partes quienes pueden ofrecer y desahogar pruebas, así como formular alegatos antes de que se dicte la sentencia respectiva. En cuanto al desarrollo de la audiencia constitucional, tenemos que, de acuerdo al artículo 155, señala que una vez abierta se procederá a recibir en orden las pruebas previamente exhibidas o expuestas por las partes, o las que en ese momento ofrezcan. Después se pasa al periodo de alegatos para luego recibir, si es necesario, el pedimento del representante social federal, y termina con la resolución constitucional correspondiente, donde el juez decide si concede o niega el amparo al quejoso, o bien si sobresee el juicio por existir un causal de improcedencia. También es común que, una vez asentado lo referente a los alegatos, las partes que asisten a la audiencia se concretan a firmar el acta o diligencia respectiva, y queda pendiente el dictado de la sentencia, que suele pronunciarse en días posteriores e incluso meses después, cuando la complejidad o las características del asunto así lo reclaman, o cuando el exceso de trabajo en los tribunales no lo permite. El juez, haciendo uso de sus conocimientos, analizará el escrito de demanda, el informe de autoridad responsable y las pruebas desahogadas por las partes en el juicio, para concluir con una sentencia definitiva en donde decidirá si el quejoso podrá ser amparado por medio de control constitucional, y en su caso señala contra qué actos específicos y contra qué autoridad surtirán los efectos del amparo. En esta etapa, las partes pueden ofrecer y rendir las pruebas que estimen necesarias para apoyar su dicho, siendo admisible según lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley de Amparo toda clase de pruebas excepto la confesional y las que fueren contrarias a la moral y al derecho. Cabe señalar que, si bien por la regla general las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la propia audiencia, existen casos en que pueden ofrecerse con anterioridad a esta. Así, por ejemplo, en el caso de la prueba documental, esta puede ofrecerse desde el escrito de demanda y hasta el momento de la celebración de la audiencia. Pero si la prueba consiste en copias o documentos que obren poder de autoridades o funcionarios, el quejoso tiene la obligación de pedirlos con antelación para que puedan ser presentados en la fecha de la audiencia constitucional. Por su parte, las pruebas testimonial, pericial y de inspección ocular, toda vez que por su naturaleza requieren de preparación, deben ser anunciadas 5 días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Hablando de en el periodo de alegatos, tenemos que, finalizando ya el periodo probatorio, es decir,
Una vez que son ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas, se reciben los alegatos de las partes y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público. Los alegatos son las conclusiones de las partes en el proceso en las cuales se expresan argumentos para tratar de demostrar que le asiste la razón, de modo que se declaren fundadas sus pretensiones o, en su caso, sus excepciones al dictarse sentencia. Por regla general, los alegatos se presentan por escrito, pero cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política Federal, el quejoso puede alegar verbalmente y solicitar que en sus autos asiente su extracto de sus alegaciones, mientras que en cualquier otro supuesto pueden también formularse verbalmente, pero sin la posibilidad de que lo manifestado se asiente en autos. Finalmente, la audiencia concluye con el dictado de la sentencia, en la cual el juez de distrito, después de valorar las pruebas y analizar los alegatos, así como todo lo expuesto por las partes en sus escritos iniciales, determina si el acto reclamado es o no inconstitucional y, en consecuencia, si ampara o no al quejoso. De este modo, la audiencia constitucional en todos los casos debe conformarse por las tres etapas referidas anteriormente, tal como se establece en el siguiente criterio jurisprudencial. Del artículo 155 de la Ley de Amparo, se colige que la audiencia constitucional en los juicios de amparo indirecto consta de tres etapas, a saber, las de pruebas, la de alegatos y la de sentencia. Ahora bien, el desahogo de estas tres etapas constituye las formalidades esenciales de procedimiento de la audiencia constitucional, de manera que si tal audiencia se celebra sin que se verifique el periodo de pruebas o el de alegatos que exige el numeral en comento, y no obstante dicha omisión, él aquí pronuncia el fallo respectivo. Se actualiza una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento en términos del artículo 91, fracción cuarta de la ley de la materia, aun en el supuesto de que no hubiera comparecido de manera personal alguna de las partes ni existan promociones o pedimento del Ministerio Público Federal, pendientes de acuerdo ya que la ley no hace excepción al respecto. Se traduce en que en un solo acto se reciben las pruebas de las partes, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia. Implica que las referidas etapas o fases pruebas, alegatos y sentencia se suceden una a la otra, lo que implica que concluida una debe desarrollarse de inmediato la otra. Implica que la audiencia constituye un solo acto procesal que no puede escindirse, es decir, que es indivisible.